Queridos amigos, como veis en esta imagen, pues tenemos algo que era un imprevisto. Como vimos en el anterior episodio, nos dimos cuenta que para poder utilizar nuestro Arduino con 4 carriles, nuestro Arduino Uno, solo disponía de 2 IRQs y necesitábamos hacer una modificación del sistema para poder solventar esto. Bueno, pues nos hemos inventado un circuitillo muy sencillo del que os vamos a explicar ahora cómo va, para que os lo podáis armar, el que quiera, y el que lo necesite, por supuesto. El que no, pues siempre puede tirar de Arduino Mega y no se tiene que poner a hacer este circuitillo, porque el Mega ya tiraba las 4 entradas. Como podéis ver en esta imagen, se han cambiado de posición algunos pines del relé, que también veremos luego. Hemos tenido que cambiar las posiciones. Y en la descripción del vídeo aquí abajo, pues vais a tener disponible próximamente el archivo para que carguéis en vuestro Arduino. Vamos despacio porque hemos tenido una pequeña complicación y el aparatejo pues ha dejado de hacernos caso. Funciona, pero no podemos conectar con él para decirle modifica aquí, modifica allá. Una cosa muy curiosa, no entendemos cómo ha pasado. Y estábamos esperando a sustituirlo por otro, que ya lo hemos hecho, para en el próximo episodio ya ver cómo funciona, intentar ver cómo funciona perfectamente. Y nada más, vamos a ver el episodio. Os pido disculpas por el movimiento de la cámara en algunas imágenes, porque debajo de una mesa es un poco difícil estar y que no se mueva la cámara si no hay un trípode, y se va a mover un poquito, pero bueno, se ve bien. Lo que se trata de documentar, pues se documenta sin mayor tema. Así que vamos a ello. Venga, adelante. Queridos amigos, así es como teníamos hasta la fecha puesta nuestro sistema de gestión de cargas. Aquí podemos ver a nuestro Arduino más nuestros relés, que vamos a desmontar para introducir la pequeña variante que tenemos que hacer para las interrupciones. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí pasamos a la pizarra. Nosotros nos gusta dibujarnos los esquemas en la pizarra, porque así vamos viendo las posibles modificaciones, muy clásicos. Y este esquema corresponde a lo que tenemos montado en el puente de nuestro circuito. Y este puente, pues en vez de ser con el sistema de infrarrojos, pues lleva un sistema de fototransistores debajo de la pista, que están iluminados por unos diodos de alto brillo, y el fototransistor pues opera sobre la base de estos transistores, estos 4 transistores que hemos dibujado aquí en este esquema. Como veis, estos fototransistores, que son NPN, su colector es el que va a sacar la señal hacia L1, L2, L3 y L4. Entonces en esta señal, en este colector, es donde tenemos que implementar nuestro sistema para poder sacar las interrupciones, que lo hemos hecho utilizando una resistencia, vosotros la que teníais ya de 3,3, y le hemos añadido pues un diodo después de L1, un diodo después de L2, y entre esa resistencia que hemos puesto, y veis que hay marcado 2 salidas que pone I12 e I34, que son donde van a ir las interrupciones a los pines 2 y 3 del Arduino Uno. Insisto que si tenéis un Mega no tenéis que hacer nada de esto, Y el que no se quiera meter en camisa 11 varas, sencillamente, si habéis comprado el 1, pues ya lo siento, hay que volver a reinvertir unos 6 euritos más y comprarse pues un Arduino Mega, que tampoco es dinero, contra los 1000 y pico euros de presupuesto del sistema profesional. Son cosas que, bueno, nos hemos ido encontrando, que como dijimos lo haríamos entre todos, y sobre la marcha. Vale, pues dicho esto, vamos a ver cómo hemos pasado este circuito que vemos aquí, su esquema, a una placa de perforada de agujeritos con los elementos físicamente. Bueno, y aquí tenemos el esquema que le hemos quitado los transistores, para que lo veamos más claro a la derecha de la imagen, de lo que vamos a hacer. Con las 2 resistencias que teníais vosotros de 3300,
los diodos en qué posición tenemos que ponerlos, es decir, en serie la resistencia con los ánodos o la parte positiva de los diodos, y los cátodos o parte negativa del diodo unidas a las salidas de los colectores que van a ir ahora pues a los pines que tienen que ser el 4, el 5, el 6 y el 7, para la pista 1, la 2, la 3 y la 4. Recordar que aquí donde pone I12 va a ir al pin 2 y el I34 va a ir al pin 4. Entonces, estos elementos, que al final pues son 2 resistencias y 4 diodos, estos 6 elementos, los tenemos que meter en ese trocito de placa de color naranja. Es una placa de tiras, perforada estándar, que tiene pues 5 líneas de tira y tenemos 7 posiciones de agujeritos. Como veis, hemos dibujado nuestro pequeño cuadradito en el papel y hemos ido dibujando los elementos en los diferentes cuadraditos. Cada cuadradito es un agujerito de esos que veis, y cada línea en vertical supone pues una tira que ahora vamos a ver por el lado contrario. Ahora que la estamos viendo por la parte inversa, por la parte donde van las soldaduras, no por donde van los elementos, pues tenemos que darnos cuenta de una cosa. Es decir, en el jueguito este de barcos que he dibujado, por llamarlo de alguna forma, antes coincidía con la fotografía anterior. Es decir, la posición de los elementos se hace por la parte donde no hay pista. Pero ahora al dar la vuelta, veis que en este jueguito de barcos hay unas X. No quiere decir que ahí estén los portaaviones, sino que esas X se corresponden a estos puntos que veis en la plaquita naranja, en los cuales se ha cortado la pista, que son 3 puntitos. Pero están en forma de mariposa, es decir, invertidos. Invertidos. Es decir, si le llamamos a las columnas A, B, C y D y a las filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues lo que vemos en el jueguito de barcos como A3, realmente se corresponde lo que vemos en la pista con el F3, que sería la quinta columna. O sea, está invertido. Y ahora, pues bueno, vamos a ver cómo empezamos a colocar en las siguientes imágenes los elementos. Aquí tenemos nuestro trocito de pista, hemos un retalín, lo hemos preparado y ya está listo para soldar los elementos. Como veis, están dibujados los diodos, está dibujado un puente entre la columna A y F, que es de la línea de 5 voltios, y en la segunda fila tenemos las resistencias puestas entre A1, entre A2 y B2, y entre A, B, C, D y E. Eso es, no hay F, hay E. Y entre el D2 y el E2. Luego tenemos otro diodo puesto entre el B3 y C3. La toma de 5 voltios, que está ahí puesta, como la veis ahí, pone 5. Y después tendremos pues abajo las salidas para los pines de señal, el L1, luego el I en el medio, el I12, y luego el número 2, y después abajo del todo tenemos lo mismo, 3 pines de salida, que el del centro va a ser la interrupción 3 y 4, y luego nos da lo mismo que sea uno o el otro, sencillamente donde queramos conectar nuestros pines, de la correspondiente a la pista 3 y 4. Pues nada, vamos a ver la siguiente imagen. Aquí vemos 3 fotogramas, pero no os preocupéis porque no hay ninguna diferencia entre ellos, no es una trampa, es el mismo, que quedaba bonito. Y tenemos el juego de barcos y tenemos nuestra pista con los elementos montados. Como os daréis cuenta, hay una pequeña diferencia entre la posición de ciertos elementos en la pista y lo que dice el jueguito de barcos. Hemos sustituido en las filas 1 y 2 pues la posición de los elementos. Nos hemos dado cuenta que era bastante mejor poner el puente que se ve en la fila 1 entre las columnas A y E, pues ponerlo en la fila 2. Y las resistencias sencillamente subirlas pues una fila, que es lo que hemos hecho. Ya está. Por lo demás, ya lo tenemos preparado para conectar con nuestro Arduino.
Bueno, y aquí tenemos una representación esquemática de cómo pues es todo. En la parte de arriba vemos cómo tenemos la línea 5 voltios, pasa por la resistencia, nos encontramos el ánodo del primer diodo y está conectado con la salida que va a ir al sensor, y a su vez esta salida va a ir al pin 4 de el Arduino. Como veis, tenemos la lista de los pines. En el pin 2 del Arduino irá a la salida I1, que es la que va a determinar las interrupciones de la pista 1 y 2. En el pin 3 va a la salida de interrupción I2, que es la que determina las interrupciones de las pistas 3 y 4. En el pin 4 la señal de la pista 1, en el 5 la señal de la pista 2, en el 6 la señal de la pista 3 y en el 7 la señal de la pista 4. También vamos a tener que modificar, como veis abajo en ese dibujo esquemático que hemos hecho entre el Arduino y la placa de relés, si fijáis en el mazo de la izquierda, lo que representa el Arduino, el bloque B, los relés ya no empiezan desde el primer pin, sino que veis que empiezan desde el segundo pin. El primero dejamos libre, el pin 9 estaría libre, tenemos ahí puesto en el pin 10, en el pin 12, en el 13 y en el 14. Os dais cuenta en esta parte de abajo de la pantalla. Y aquí tenemos puesto pues toda la esquemática que hemos hecho. Arriba del todo, como os he dicho, es cómo se van a hacer las interrupciones. Luego está el esquema de la placa que hemos montado, los pines donde hay que conectar, y abajo pues la modificación que tenemos que hacer, porque el nuevo programa que os vamos a pasar lleva esta modificación. Y ahora ya vamos a pasar a verlo cómo queda montado mediante, pues bueno, yo he utilizado cola térmica, una cantonera de estas de proteger paquetes, y así en el huequillo ese que tiene la placa por debajo he metido la cantonera autosoportada y la puedo quitar, poner y para poder manipular. Y vamos a ello. Ahora vamos a verlo y en el próximo episodio veremos ya si nos funciona la cosa o no nos funciona la cosa. Así que disfrutéis, espero vuestras preguntas aquí abajo en los comentarios y seguimos adelante, muchachos, que ya estamos a punto de terminar. Un saludo y hasta el próximo episodio.